Salvador Jesucristo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Oramos en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos concedes estar una vez más delante de tu divina y santa presencia, Señor. Sabemos que tu presencia está en este lugar, oh Dios. Gracias porque tú te mueves, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Oh Dios, hemos escuchado tu palabra, Señor, has hablado, pero una vez más, Señor, en esta hora seas tú, Espíritu Santo, hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Quita todo estorbo, todo aquello que no te alabe, oh Dios, todo cansancio, toda distracción, y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, que vamos a escuchar resuene en lo más profundo de nuestro corazón, pero que sobre todo la obedezcamos y la pongamos por obra. Oh Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén. Pueden ocupar su asiento, hermano, en esta hora. Gloria al Señor. Ya que pues estamos viendo el tema general, la valentía en el ministerio, ¿verdad? Y acabamos de escuchar en labios de nuestro hermano Andrés David el tema de ¿por qué demanda Dios la valentía? Y a mí se me ha dado, hermano, esta bendición, este privilegio de poder compartir este segundo estudio que lleva por tema características del ministro valiente. ¿Quiere repetirlo conmigo? Características del ministro valiente. Una vez más, características del ministro valiente. Aquí podemos encontrar en este tema tres palabras que resaltan. La primera de ellas es características. Hay algunas definiciones que podemos encontrar de esta palabra, pero aquí traigo yo una en esta hora. Dice que característica se refiere a las cualidades, atributos o rasgos distintivos que definen a una persona. En otras palabras, es una cualidad. Eso quiere decir la palabra característica. También encontramos a través de este tema la palabra ministro. Una de las definiciones sobre ministro es un líder espiritual que sirve a una iglesia o comunidad religiosa, generalmente con responsabilidad. A eso se define la palabra ministro. Es un líder espiritual que sirve a una iglesia. Pero también encontramos la palabra valiente. Ya nuestro hermano David dio algunas definiciones. También en esta hora he encontrado algunas definiciones de la palabra valiente, que dice que se refiere a una persona que muestra coraje, audacia y determinación ante situaciones difíciles, desafiantes o peligrosas. Estas tres palabras las podemos encontrar en este tema, el cual estamos viendo, características del ministro valiente. Un ministro valiente es aquel que se atreve a predicar la palabra de Dios con convicción y autoridad, sin temor a la oposición o a la crítica. Es por eso, hermanos, que veremos este segundo estudio, características del ministro valiente. Y para esto veremos algunas características claves, ya que hay muchas características, pero vamos a ver algunas claves sobre este tema. En primer lugar, podemos ver cómo el apóstol Pablo hablaba a su hijo Timoteo. El pasaje que hemos tomado como base está hablando de un padre hacia un hijo. Y las palabras que él expresa dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende,
exhorta con toda paciencia y doctrina. Y le sigue diciendo, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En primer lugar, veremos una de las características claves que debe tener el ministro valiente. En este versículo 2 de este capítulo 4 nos da esa primera característica, que es convicción en la palabra de Dios. El ministro debe tener la convicción de lo que está hablando. Debe dar a conocer lo que se le ha enseñado, pero también debe de hablar lo que está viviendo. Debe haber convicción en la palabra de Dios. Por eso le decía el apóstol Pablo que prediques la palabra. Un ministro valiente está convencido de la autoridad y la verdad de la Biblia. Predica la palabra con confianza y certeza. En otras palabras, aquí no es nada medias, se tiene que predicar lo que es la palabra del Señor. Tenemos que tener la convicción al Dios el cual estamos sirviendo. No se va a poder predicar la palabra si en nosotros no hay un verdadero arrepentimiento y no hay una convicción al Dios al cual le servimos. Porque la palabra tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Es por ello que usted y yo estamos aquí en esta hora. Porque hemos escuchado la palabra a través de alguien que nos compartió en un momento que quizás estábamos totalmente alejados del Señor, pero fue a través de la palabra que alguien nos dijo, mira, Cristo te ama, acércate a Él. Y fue que nosotros creímos a esa palabra porque aquel que nos estaba hablando estaba convencido o está convencido de lo que está hablando. Esa es una de las cualidades que el ministro debe tener. Convicción de lo que está hablando. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? El ministro valiente tiene la convicción de que la palabra tiene poder para convertir el alma. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El ministro valiente tiene esa convicción de que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es por eso que estamos aquí en esta hora. Porque esa palabra ha penetrado lo más profundo de nuestro corazón y ha hecho cambios en nosotros, porque le hemos dado esa oportunidad y hemos experimentado la gracia y el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Debemos tener, iglesia y ministros que están aquí en esta hora, debemos tener esa convicción que lo que cada día escuchamos y leemos es palabra de Dios. Y la palabra dice que aún los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra, dice el Señor, no pasará. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Estamos entendiendo en esta hora cuál de estas características que debe tener el ministro valiente. La primera hemos mencionado, que es la convicción en la palabra de Dios, que debe estar convencido de lo que está hablando es cierto. Porque a veces podemos cometer errores de hablar de algo que no hemos experimentado. El consejo es que hablemos de lo que hemos experimentado. ¿Cuántos alaban al Señor? En segundo lugar, otra de las características que podemos encontrar en este pasaje que hemos tomado como base es que el ministro valiente debe tener fe sin temor. Porque todos creemos en el Señor. ¿Cuántos podemos levantar la mano y podemos decir que creemos en Dios? Todos confiamos en Dios. Pero ahora la pregunta, ¿cuántos de aquí tenemos miedo? ¿Cuántos podemos levantar la mano? Pero confiamos en Dios. Pero una de las características que debe tener este ministro valiente es que debe confiar en Dios, pero sin tener ese miedo.
de estar seguro de que Dios está con nosotros. Nuestro hermano David comentaba y tocaba algo sobre esto, de nuestra fe que debe estar siempre en el Señor. Hebreos 13:6 dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Debemos confiar plenamente en el Señor. El detalle es cuando ya nos vemos en una situación donde de por medio está nuestra vida. Ahí es donde muchas veces nuestra fe es probada. Y entendemos el pasaje cuando aquel hombre lleva a su hijo obedeciendo la voz de Dios. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Un ministro valiente confía plenamente que Dios está con él. No debemos tener temor, no debemos tener miedo ante las circunstancias que pudieran venirse en el futuro, porque sabemos que nuestra vida está en las manos del Señor. Debemos estar confiando, hermanos. Vienen tiempos difíciles donde la iglesia realmente se va a ver quién es el que es de Dios o quién no. Porque decimos confiar en Dios, decimos creer en Dios, pero ya cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, ahí sí nos vamos abajo. ¿Y a dónde está nuestra confianza en el Señor? ¿A dónde está en lo que hemos creído? En esta palabra que hemos escuchado, donde Dios da esa promesa y le dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos alaban al Señor? No estamos solos, iglesia, el Señor está con nosotros. No estás solo, ministro, el Señor está contigo. Es cierto que a veces sentimos desmayar, pareciera que las manos han caído, como cuando Moisés estaba y iba perdiendo la guerra. Pero Dios ha de levantar esos hombres que vendrán y levantarán las manos para que el nombre del Señor se siga glorificando y haya victoria en el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No debemos temer. El ministro valiente es aquel que confía plenamente en que Dios está con él. Aleluya. Hebreos 13:6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Un ministro valiente habla con seguridad quién es su ayudador. ¿Qué es lo que usted y yo estamos hablando? Porque a veces hemos escuchado, a veces, hermano, decir o expresarse de una manera como que pareciera que el problema es más grande o que pareciera que la situación es más grande. Se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso, amén, y que Él es más grande que todas las cosas. Por esto nuestro hablar debe ser con seguridad y el saber quién es nuestro ayudador. Aleluya. ¿Cuántos podemos levantar la mano y bendecir el nombre de Dios en esta hora? Porque Él es tu ayudador. Él es el que te ha sostenido hasta ahorita. Él es el que te seguirá guardando. ¿Por qué muchos se murieron en la pandemia y usted no? Porque Él le plació darle más tiempo. Porque tiene un plan, un propósito para usted. Y que usted debe seguir creyendo que Él es su ayudador, que Él es nuestro guardador. ¿Cuántos alaban al Señor? Debemos confiar en Él sin temor. Es cierto que cuando llegan esos momentos difíciles, donde sentimos que por un momento la vida se nos va, pareciera que el miedo pudiera ganar terreno, pero es en esos momentos donde la presencia de Dios viene, nos toca, nos llena y nos levanta y nos fortalece para seguir caminando. Son momentos difíciles que a veces tenemos que pasar. Son momentos donde de veras debemos poner nuestra confianza, no tan solamente de labios, sino con nuestros hechos. Recuerdo esa vez que se me bajó la oxigenación hasta 60. Le he comentado en algunas veces donde estuvimos en las misiones, lo compartí en algunas iglesias, donde sentí que de momento cuando me volteaba sentía que algo se me iba a desprender de mi cuerpo. Llegó un momento en que me agarró un sueño, que según le llaman, creo, el sueño de la muerte,
donde yo sentí que si yo me dormía ya no iba a despertar. Pero en ese momento yo puse toda mi confianza en el Señor. Y le dije, Señor, yo estoy en tus manos. Lo que tú decidas será bienvenido. Pero si a ti te place darme más tiempo de vida, yo lo ocuparé aún más para seguir trabajando en tu obra. Y bendita sea la gloria de Dios, que en ese momento su presencia bajó, inundó la casa y yo recibí ese aliento de vida. Y ahora hasta Ciudad Juárez el Señor nos ha traído para compartir que tenemos un Dios de poder, que debemos poner nuestra confianza en Él, que no debemos tener temor, porque lo que está en sus manos nadie lo podrá arrebatar, dice el Señor. Aleluya, aleluya. No debes tener miedo. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea su nombre. Esta característica debe haber en cada uno de nosotros. Confiar plenamente en el Señor. Vivir cada día como si fuera el último día, porque a veces, hermanos, tenemos que reconocer que estamos viviendo como si pensásemos que vamos a vivir mucho tiempo. No, cada día que el Señor nos da tenemos que aprovecharlo en su obra y poner toda nuestra confianza en Él. Aleluya, bendito sea su nombre. Pero también a través de este pasaje hay otras características que podemos ver que todo ministro valiente debe tener o debe buscar esta característica. En tercer lugar, es que debe haber integridad moral. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Un ministro valiente vive una vida de integridad y moralidad. En otras palabras, es un ejemplo para la congregación. ¿Estamos siendo ejemplo para los que vienen después de nosotros? ¿Estamos siendo ejemplo para esos Josué que vendrán después de nosotros? Hay una gran responsabilidad como siervos del Señor, como ministros del Señor, que vivamos una vida íntegra, que vivamos una vida moral de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los preceptos que Él ha establecido. Mateo 5:35 dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cómo estamos hablando? El ministro valiente cumple su palabra. Y yo creo que hay muchas veces, aún nosotros mismos, muchas veces hemos sido reprobados. Porque a veces decimos una cosa y no la cumplimos. Hay veces hablamos a la ligera y muchas veces nos hemos comprometido con el Señor, decirle: Señor, yo te voy a servir, si tú me permites esto, yo lo voy a hacer. Y cuando ya vemos la respuesta, se nos olvida. Por eso en esta hora el Señor nos dice que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Pero que no caigamos en un descrédito, porque como ministro, hermano, todos los ojos están sobre nosotros. Lo que nosotros hablamos tiene que ir de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios en esta hora? El ministro valiente cumple su palabra. Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Un ministro valiente tiene cuidado lo que va a hablar. Por eso, ante cualquier circunstancia, hermano, no seamos rápidos para hablar. Dice que tenemos que tener primero, pensar antes de hablar. Porque cuántos errores no hemos cometido, que hay veces en un momento quizás de enojos hablamos a la ligera. Y recuerde que muchas veces lastiman más las palabras que los golpes. ¿A cuántos no hemos lastimado, hermanos? Hay veces con nuestro hablar. ¿A cuántos no hemos ofendido? Por eso el Señor en este pasaje dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Tengamos cuidado al hablar nada más, porque a veces se nos hace fácil, porque alguien viene y nos dice, fíjate que pasó esto, y nosotros a veces decimos, pues entonces sí, pero sin verlo estamos asegurando algo que quizás no sea cierto. Y sin darnos cuenta vamos a lastimar a muchos corazones. Tengamos cuidado al hablar. Un ministro valiente cuida lo que él habla, tiene cuidado de lo que él va a hablar. ¿Cuántos estamos entendiendo en esta hora la palabra del Señor? Debe tener esta característica, debe haber en él integridad moral. Otra de las características que podemos ver en este pasaje que todo ministro valiente debe tener es la pasión por las almas. Romanos 9, del 1 al 3, escuche lo que dice. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Hay una traducción de la Biblia del Jubileo, escuche lo que dice esta traducción. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado del Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Cómo se expresaba el apóstol Pablo? Ese amor que demostraba hacia aquellos que él sabía que estaban perdidos. Él estaba dispuesto a darse por aquellos que fuesen salvos. ¿Usted y yo estaríamos dispuestos a hacer eso? Tenemos que reconocer que a veces hemos fallado en esto. ¿Se imagina que el apóstol Pablo, en otras palabras, decía, yo prefiero perderme para que ellos sean salvos? ¿Estaría usted dispuesto a hacerlo? Pero vemos la convicción de este hombre, la pasión que él tenía por las almas. Un ministro valiente tiene una pasión por ver a las personas salvadas y predica con urgencia y compasión. ¿Cómo estamos predicando? ¿Realmente nos estamos interesando por las almas? ¿Realmente estamos cumpliendo la comisión que se nos ha entregado? No tan solamente a los ministros, también a la iglesia. ¿Cuántos discípulos del Señor habemos aquí en esta hora? Él nos dio una comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Solamente es para los pastores? No, es para todos. Ahora la pregunta: ¿estamos compartiendo de la palabra del Señor? ¿Estamos compartiendo a nuestra familia? ¿Qué es la mayor responsabilidad que tenemos? ¿Está compartiendo usted a sus hijos? ¿Está compartiendo usted a su esposo la palabra? Tenemos que reconocer que a veces, hermanos, hemos caído en esa forma de no cumplir la comisión. Y recuerde que usted y yo un día daremos cuenta delante del Señor. Un día daremos cuenta de la comisión que se nos ha entregado, de las oportunidades que hemos tenido de hablar la palabra del Señor y no lo hemos hecho. Porque a veces decimos, no, que lo haga el evangelista, que lo haga el pastor. No, las que se reproducen, ¿quiénes son? ¿Los pastores o las ovejas? Las ovejas. Hay una responsabilidad en cada uno de los que estamos aquí, de compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Él nos está hablando en esta tarde. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Un ministro valiente se goza de que sus hermanos e hijos espirituales anden en la verdad.
Debemos, hermano, tener esto en cuenta, de gozarnos así como el Juan decía y se expresaba de los hermanos. Dice, vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Realmente estamos haciendo la labor que se nos ha encomendado? Hay veces el pastor nos dice, hermano, ¿por qué no vas a visitar? Fíjate que no ha venido un hermano y a veces yo no puedo por alguna ocupación también dentro de la obra. ¿Por qué no vas a verlo? Y dice, no, hermano, es que no tengo tiempo. ¿Realmente estamos haciendo la labor? Tenemos que reconocer, hermano, que el enemigo ha ganado a través de algunas estrategias lugar en ese ámbito. Pero el ministro valiente dice que se goza de que sus hermanos e hijos espirituales anden en la verdad. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un ministro valiente está cumpliendo la gran comisión, sobre todo haciendo discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Escuchábamos la primera parte de este estudio general, cómo Dios llama a Moisés, pero cuando ya Moisés está por ser levantado, ya Dios tenía a Josué. Pero ahí estaba el discípulo, ahí estaba con Moisés. Como ministros debemos estar cumpliendo esta comisión, pero sobre todo haciendo discípulos. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Esta es otra de las características que todo ministro valiente debe tener, esa pasión por las almas. Pero hay otra característica más, en quinto lugar, que también debe tener el ministro que es valiente. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 y 10. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 10. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cuál es esa característica que el ministro debe tener? Perseverancia en la adversidad. Y no es fácil, pero aquí vemos el apóstol Pablo cómo estaba diciéndolo a la iglesia de los Corintios. Yo sé que están atribulados en todo, dice, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados. Yo sé que han sido perseguidos, aún mismo yo he sido perseguido, mas no hemos sido desamparados. Es cierto, muchas veces hemos caído, pero no estamos destruidos porque Él está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Él puede expresarse y decir, he llevado también en mi cuerpo todas esas partes de la muerte de Jesús. ¿A qué se refería? A esos azotes. Que Él fue azotado, fue perseguido, encarcelado. Es por eso que Él se expresaba, dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En otras palabras, hermanos, y escuchaban a nuestro hermano David que mencionaba algo sobre eso. Este caminar también lleva eso. Hay momentos que vamos a pasar tribulación. Hay momentos que quizás vamos a ser derribados, dice aquí, pero no destruidos. Hay veces que las manos quizás se van a bajar, pero Dios va a mandar esos hombres que van a volver a levantar las manos para que la victoria siga cada día. Campo Salem, vienen cosas grandes para ustedes. Hay veces pareciera que las fuerzas se acaban, pero Dios nos ha enviado a decirle que de Él viene la fuerza y que Él está con ustedes. Aleluya, gloria a su nombre. Un ministro valiente persevera en medio de la adversidad. En otras palabras, no se rinde ante la oposición. ¿Qué es lo que se ha levantado contra usted? Recuerde que nuestra lucha no es contra sangre y carne, son principados, son potestades.
Debemos estar y saber en qué estamos parados. No debe rendirse ante la oposición. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. En otras palabras, un ministro valiente no se doblega, sino que se mantiene firme, se porta varonilmente. Tienes que velar, tienes que estar vigilando, tenemos que estar vigilando, pero sobre todo tenemos que estar firmes en la fe, porque vendrán luchas, vendrán persecuciones, se levantarán tormentas muy grandes como la que se le levantó a los discípulos, donde ellos pensaron que iban a perecer, y Jesús iba durmiendo ahí. Tuvieron que ir a decirle: maestro, despiértate porque perecemos. La respuesta del Señor le dice a ellos: hombres de poca fe. Porque hay veces sentimos que nos morimos. ¿Por qué? Porque nos falta fe ante la circunstancia. Debemos confiar plenamente en Él. Debemos estar firmes. Debemos esforzarnos cada día. Un ministro valiente no se doblega, se porta varonilmente. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Un ministro valiente se somete a Dios y resiste. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Debemos permanecer, someternos a Dios. Solo que eso a veces nos cuesta, porque todavía algunos queremos vivir dentro de nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Queremos que Dios nos respalde, tenemos que someternos a Dios. El diablo sabe cuando usted se somete a Dios. Él sabe cuando usted está buscando al Señor. Él sabe cuando usted está orando, cuando usted está leyendo la palabra. Pero tiene que usted resistir. Tenemos un claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo cuando fue llevado al desierto? Usó la palabra, resistió y el diablo tuvo que huir. Tiene que resistir usted ante la prueba que esté pasando. Tiene que resistir, pararse firme, busque al Señor cada día más, que Él le dará la victoria. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Debemos resistir ante aquellos embates, ante tantas cosas que en este mundo estamos viendo, hermanos, y ante otras cosas que vendrán más fuertes sobre la iglesia. Debemos estar firmes y resistiendo, porque tenemos aquel que está con nosotros, que Él nos ha dicho: yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Esta es otra de las características que tiene el ministro valiente, que persevera en la adversidad. En otras palabras, ni para atrás ni para impulsarse, sino que para adelante. Vámonos a seguir caminando. Vámonos, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Señor, aunque yo sé que la prueba se me levantó. Señor, aunque estoy pasando, mira cómo estoy enfermo, pero yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú me has de sacar adelante. Usted debe seguir confiando y buscando el rostro de Dios y someternos a su perfecta voluntad. Someternos a su propósito, a su plan. Él tiene un plan para cada uno de los que estamos aquí. Aún cuando todos nuestros días están contados, Él tiene un plan para nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Hemos visto hasta aquí unas características. La primera característica que mencionaba es la convicción en la palabra de Dios. La segunda característica es que el ministro valiente debe tener fe sin temor, sin miedo a lo que venga. Debemos confiar en el Señor plenamente. La tercera característica es que debe tener esa integridad moral. La cuarta característica es que debe tener pasión por las almas. La quinta característica que vimos ahorita fue que debe tener perseverancia en la adversidad. Y la última característica es que debe depender
de la oración. Debe tener esa dependencia en la oración. Efesios 6, 18 al 20. Escuche lo que dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. De esta manera el apóstol Pablo decía a la iglesia de Éfeso: ustedes deben estar orando cada vez que se acuerdan, cada segundo día, cada tercer día. Dice, en todo tiempo, donde quiera que ande. No hay pretexto para no orar. En su trabajo, en un momentito que usted tenga ahí, hable con el Señor. Donde quiera que ande, tenga esa comunión con el Señor. Porque es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, esa relación cada día. Un ministro valiente depende de la oración para obtener fuerza y sabiduría, y sobre todo busca la guía del Espíritu Santo. Usted no va a poder ser guiado por el Espíritu Santo si usted no le está buscando en oración. Usted no va a poder saber qué hacer en ese momento que se presente la adversidad si usted no le está buscando en oración. Si usted no está tomando en cuenta, sabemos que no es fácil, pero es una necesidad de orar siempre y no desmayar. Era lo que Jesús le decía a sus discípulos. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Un ministro valiente reconoce que no hará nada sin que se cumpla la voluntad del Padre. El Señor Jesús está diciendo estas palabras. Él dijo, yo no voy a hacer nada de mí mismo si no viene de mi Padre, si no es la voluntad de Él. Pero hay veces nosotros, hermanos, queremos hacer nuestra voluntad y ahí es donde nos metemos en problemas con el Señor. Porque a veces pensamos, a veces decimos, no es que así se debe hacer, pero ¿realmente es lo que Dios quiere? ¿Realmente es la guianza del Espíritu Santo que te está diciendo que hagas eso? Y ya cuando vemos el resultado nos damos cuenta que no era de Dios. Porque todo lo que viene de Dios produce paz. Todo lo que viene de su Espíritu Santo produce gozo, produce unidad. Entonces todo lo que vaya en contra, por muy bonito que se escuche, déjeme decirle que no viene de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? ¿Cuántos estamos entendiendo esta palabra en esta hora? Un ministro valiente reconoce que no hará nada sin que se cumpla la voluntad del Padre. Salmo 107:6. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Un ministro valiente sabrá qué hacer en esos momentos de aflicción. ¿Qué debemos hacer? Clamar. ¿Quiere usted tener la victoria? Clame al Señor. Ore al Señor, venga, enciérrese en su cuarto, busque la presencia del Señor y Él nos dará la victoria. Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado eso. Ante pareciera problemas que no encontramos ni cómo solucionar ninguna salida, pero cuando venimos a las plantas del Señor, cuando venimos ante Él en ruego, en súplica, clamando, pidiendo al Señor misericordia, Él nos da la victoria. Él nos dice, mira, haz esto, haz aquello, y podemos ver la victoria en el nombre de Jesús. Debemos clamar a Él en esos momentos de aflicción. Debe haber esa comunión con Él. Debe buscar usted ese tiempo de oración cada día. A veces nos estamos perdiendo de muchas bendiciones, hermanos, por no tener esa relación con el Señor, por no tener esa comunión con Él. Es importante que esta característica haya en cada uno de nosotros, esa dependencia de la oración. ¿Está usted orando? ¿Está dedicando tiempo para el Señor?
Debemos hacerlo. Hace un tiempo atrás yo le decía al Señor sobre la radio, y yo le decía al Señor, yo quiero hacer algo en tu obra. Sabemos que hay muchas radios, pero yo quiero hacer algo diferente. Y escuché la voz de Dios que me dijo, ¿quieres hacer cosas diferentes? Haz lo que otros no están haciendo. Yo le dije, ¿qué cosa es, Señor? Y vino a mi mente que hace mucho tiempo atrás, cuando era presidente de los jóvenes, estaba ahí en la iglesia, el Señor nos llamó a orar a las 4 de la mañana, ahí en la iglesia. Comenzamos 2 o 3, luego ya fue un grupito que se fue formando y llegamos como a 20, 30 hermanos. Era un clamor, una oración en ese tiempo. Hermano, cada culto que se realizaba, desde que usted iba entrando a la casa del Señor, la presencia de Dios se podía palpar ahí. Porque Él cumple su palabra. Él dice, clama a mí que yo te responderé. Y yo le dije, sí, Señor, lo voy a hacer. Hablé con el pastor y le dije, pastor, he venido este sentir a mi corazón de orar en las madrugadas, ahora hacerlo a través de la radio. Me dice, sí, está bien. Llegó la junta, se lo conté a los hermanos. Dice, sí, hermano. Empezamos la primera semana porque lo pospusimos una semana por mes. No es fácil pararse a las 4 de la mañana a estar orando. Cumplimos esa semana, la presencia de Dios moviéndose ahí en la radio. Las necesidades venían a través de la plataforma de Facebook. Empezamos a sentir ese dolor, esa carga por la necesidad de muchos sin conocerlos. Yo le dije al Señor, cumplimos los 7 días. ¿Y ahora qué, Señor? Porque yo sentí eso en mi corazón que ardía de seguir hacia adelante, pero como hemos escuchado, debemos esperar la voluntad y la guianza del Espíritu Santo. Yo le dije, Señor, ¿y ahora qué hago? Y estaba haciendo unas cosas ahí en la casa de ustedes, ahí en el patio, cuando vino la voz de Dios y me dice, sigue orando. Yo dije, quizás en mi pensamiento, seguía haciendo otras cosas y vino otra vez la voz de Dios y me dice, sigue orando por segunda vez. Y vino la tercera vez y me dice, sigue orando. Llegó mi esposa y le digo, ya tengo la respuesta a lo que hemos estado pidiendo. Y me dice, ¿qué es? Dice el Señor que sigamos orando. Y de ahí para acá, hermanos, de 2 años para acá, hemos estado orando, clamando al Señor, ahí intercediendo, pidiéndole al Señor esa ayuda. Pero yo le dije, Señor, bueno, es 1 hora que vamos a estar, pero ¿qué voy a hacer en esa hora? Y viene otra vez la voz de Dios y me dice, háblales de mí. Yo le dije, Señor, toda tu palabra habla de ti. Dice, no, háblales de mí. Y donde se habla de nuestro Señor Jesucristo es en los evangelios. Y comenzamos a leer cada mañana un pequeño devocional. El Señor ministraba nuestras vidas, nos daba una palabra. La presencia del Señor se manifestaba en una forma especial ahí en la radio. Algo sorprendente comenzó a pasar. Empezamos a escuchar testimonio que muchos estaban siendo sanados, que Dios estaba levantando, que Dios estaba fortaleciendo. Empezamos a orar y seguimos orando. Cuando yo entré a la directiva, algo que lo que pensaba, le decía al Señor, pero ahora voy a tener que dejar la radio, tener que dejar esos tiempos, momentos bonitos. Y bendito sea el Señor, que Él proveyó todo. Y donde quiera que andamos, ahí traemos la radio portátil, que donde nos podemos conectar, ahí estamos orando a las 5 de la mañana, a través de Facebook, a través de YouTube, y estamos llegando a muchos lugares, y Dios se está glorificando. Ese es el Dios al cual servimos. En una ocasión llegó un hombre, estando en un evento ahí en Arrecabada, se me acercó y me abrazó y me dice, hombre, tú no sabes cómo Dios te usó un día. Yo necesitaba una palabra de parte de Dios. Me levanté, prendí mi teléfono y al verlos ustedes que estaban orando, el Señor ministró mi vida.
Eso es lo que hace el Señor. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Pastor Ismael, que ha sido una bendición desde ese día para nuestras vidas. No pierda su comunión con el Señor. Busque esa característica que a Dios le agrada, que todos debemos tener. Un ministro valiente es aquel que combina convicción, fe, integridad, pasión, perseverancia y dependencia en la oración. ¿Cuántos de los que están aquí desean ser ese ministro valiente? Pida a Dios que le dé estas características y que sobre todo lo llene de su Espíritu Santo. ¿Quiere ponerse de pie en esta hora? Yo no sé si usted siente lo que yo estoy sintiendo. ¿Cuántos quisieran venir al altar en esta hora? Su presencia es real. Él está aquí con nosotros. Oh. Él quiere llenarte. Él quiere fortalecerte. Él quiere que en ti haya esas características. Él quiere levantar a esos hombres y mujeres valientes que le digan: Señor, aquí estoy. Que le digan al Señor: perdóname si en algo te he estado ofendiendo. Llora delante de Él. Él está aquí en esta hora. Sí, sí. Oh, Espíritu Santo, he hablado tu palabra, Señor. Es una nueva. Ahí siguen. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Ayúdanos, Señor, cada día, Padre. Aquí están estos hombres y estas mujeres, estos jóvenes delante de ti. Aquí estamos, Señor, reconociendo nuestra dependencia de ti. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria. Con las armas, oh, aleluya, aleluya. Dígale al Señor: ayúdame a ser ese ministro valiente. Ayúdame a ser ese siervo valiente que tú estás buscando. Y se remonta a las alturas. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, Espíritu Santo, amado Consolador. Valiente es el que arrebata el reino de los cielos, y con valor. Oh, llena el Espíritu Santo. Valiente es el que Señor, ministra su vida. Toma su cruz. Él es el que te levanta, Él es el que te da la fuerza. No temas, sigue caminando. Valiente es el que oh, aleluya, aleluya, Señor. Tú eres quien renueva la fuerza, Señor. Tú eres quien las multiplica, oh Dios. Renueva la fuerza, Señor. Multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús, tu gracia, tu favor, Señor, sea para con él. Sigue paso a paso. Valiente es el que lucha hasta el final. Busca cada día mi presencia. Venga lo que venga. Yo estoy en el lugar. Yo estoy ahí cuando clama, dice el Señor. Oh, te adoramos, Espíritu Santo, te bendecimos, oh Dios. Oh, alabado sea tu nombre. Llena, llena las vidas, Espíritu Santo. Amado Consolador, toca, Señor, ministra en esta hora, Dios. Llena en esta hora. Oh, Espíritu Santo. Oh, amado Consolador. Toca las vidas. Ministra, Señor, en esta hora, Espíritu Santo. Dale la fuerza que necesita. Ayúdale, Dios. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús recibe fortaleza, recibe nueva fuerza en esta hora. Sigue caminando, no te detengas. Sigue hacia adelante. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Oh, sopla, Espíritu Santo. Sopla en esta hora. Levante sus manos en esta hora. Toca, Espíritu Santo. Llena esa vasija de aceite. En el nombre de Jesús. Levanta hombres valientes. Levanta mujeres valientes, Señor. En el nombre de Jesús en esta hora. Llena, amado Consolador. Recibe en el nombre de Jesús nueva vida. Recibe fortaleza. Recibe nueva fuerza en el ministerio ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús en esta hora, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Te damos a ti la gloria. Te damos a ti la honra, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oh. Gracias, Señor, gracias. Sí, Señor, ese río fluya. Ese río fluya en esta hora. Aquí en tu pueblo, señores, en cada una de las iglesias, en este campo que tú has levantado en esta ciudad. Síguete glorificando, síguete exaltando, Dios, en este lugar. Tú pones mesas en el desierto. Oh, aleluya, gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, en esta hora, aleluya. Gracias, amado Consolador. Bendito sea su nombre. Toma su cruz con